Hola chicos, ¿qué tal? Para terminar el curso, vamos a dar las conjunciones universales. Son algo fundamental en latín y quería explicarlo, aunque fuera un poco este año, para el año que viene, obviamente, repasarlo y darlo más en profundidad. Hay 4 conjunciones que se llaman universales porque pueden introducir diferentes tipos de oración subordinada. Son cum, ut, ne y quod. Os voy a hacer un vídeo con cada una de ellas intentando explicarlas, ¿de acuerdo? Hoy empezamos por cum. Cum, como veis en este esquema, puede ser preposición, puede ser conjunción con indicativo o conjunción con subjuntivo. Vamos a ir viendo poco a poco todas las opciones para intentar entenderlo lo mejor posible. Cum como preposición. Vale. Tenemos una oración como esta: Caesar cum suis legionibus ad Galliam venit. Tenemos un solo verbo, que es tercera persona del singular, del presente o pretérito imperfecto, da igual, pretérito perfecto, perdón, de indicativo de la voz activa, verbo. Caesar es un nominativo singular masculino, sujeto. Tengo aquí el cum, ¿vale? Solo tengo un verbo, con lo cual no puede ser nexo. Recordad, si tengo un verbo será una oración principal, fin. Tengo 2 verbos, necesitaré un nexo. Si tengo 3 verbos, necesitaré 2 nexos. Siempre un nexo menos que verbos tenga. Entonces, como en esta oración solo tengo un verbo, este cum tiene que ser preposición. Además, cum es preposición de ablativo. Suis legionibus, que es lo que tengo justo detrás, es un ablativo plural femenino. Entonces, preposición más ablativo, cc. Y aquí tengo una preposición más un acusativo singular, cc también, ¿vale? César vino a la Galia con sus legiones. Fin de la oración. Empezamos con los usos de cum como conjunción. Lo fundamental es que necesito que haya al menos 2 verbos para que haya una oración principal y una oración subordinada. Luego, tengo que mirar el modo del verbo que está en la oración subordinada. Es fundamental saber si está en indicativo o en subjuntivo, porque según esté en indicativo o subjuntivo, esa oración subordinada podrá ser de un tipo o de otra. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos aquí una oración. Cum Caesar in Galliam venit, factiones ibi eran duae. Vale. Entonces, lo primero que hago es mirar los verbos. Tengo venit y tengo erant. ¿Dónde está el nexo? Cum. Nexo. Sé que es nexo porque además detrás del cum viene un Caesar que está en nominativo. Cum, si fuera preposición, iría introduciendo un ablativo. En este caso no lo es, con lo cual no puede ser preposición. Y marco la oración subordinada, que irá desde el nexo cum hasta el verbo venit. Venit hemos dicho que es tercera persona del singular, puede ser del pretérito perfecto de indicativo, verbo. Y era, que es la oración principal, es tercera persona del plural del pretérito imperfecto de indicativo, verbo. Y hemos dicho, miro el modo del verbo que esté en la subordinada, ¿vale? El verbo de la subordinada es venit. Y venit hemos dicho que está en indicativo, ¿vale? Entonces, como el modo del verbo subordinado es indicativo, esta oración será una oración subordinada temporal. Igual, circunstancial. Es fundamental que pongamos los corchetes marcando la oración, tipo de oración subordinada que es, en este caso subordinada temporal, y función que realiza, circunstancial. Ahora termino el análisis, ¿vale? Siempre por la principal. Facciones, nominativo plural femenino, sujeto, ibi adverbio, duae, nominativo plural femenino, atributo, y luego la oración subordinada. Caesar, nominativo singular masculino, sujeto, preposición más acusativo singular femenino, cc. Como es temporal, ese cum se traduce por cuándo. Cuando César llegó a la Galia, allí las facciones eran 2. Las facciones, los grupos étnicos, llamadlo como queráis. Seguimos con cum como conjunción. Si el verbo de la oración subordinada está en modo subjuntivo, tenemos 3 opciones para el cum. Cum histórico, causal o concesiva. Empezamos por el cum histórico, que además de ser el tipo de subordinada más común cuando tenemos un cum, es la única que no tenemos en castellano. Bien, cum histórico. El verbo de esta oración subordinada, tiene que ir en subjuntivo, obviamente, y solo puede ir en pretérito imperfecto o pluscuamperfecto de subjuntivo. Si tengo un cum, tengo 2 verbos,
y uno de los verbos, el del cum, está en subjuntivo, en pretérito imperfecto o en pretérito pluscuamperfecto, esa oración subordinada será siempre de cum histórico. El cum histórico indica una subordinación temporal causal, es decir, indica un cuándo y un por qué. La voy a traducir por al más infinitivo o llegando o habiendo llegado. ¿Cómo utilizo una de las dos? Vamos a ver, si es pretérito imperfecto de subjuntivo pondré al llegar o llegando. Si es pretérito pluscuamperfecto utilizaré al haber llegado o habiendo llegado. ¿De acuerdo? Tenemos esta oración. Cum hostes videret eos oppugnat. Tengo los dos verbos, videret y oppugnat, ¿vale? Y tengo el cum que está justamente aquí. ¿Vale? Dos verbos, un nexo. Bien. Oppugnat, que será el verbo principal, tercera del singular del presente de indicativo. Bien, y videret es tercera del singular del pretérito imperfecto de subjuntivo. Verbo. Marco la oración de cum. Desde cum hasta el verbo o una coma. Bien, y como ese cum va con subjuntivo y además el tiempo es pretérito imperfecto, esto será seguro un cum histórico. Igual, cc. ¿Vale? Lo de antes. Acordaos de marcar la oración, tipo de oración subordinada, función que realiza. Termino análisis. Eos, acusativo plural masculino, cd. Hostes, acusativo plural masculino, cd. Ahora, traducción. Como es pretérito imperfecto de subjuntivo, si utilizo al más infinitivo será al ver a los enemigos, los ataca. Si quiero utilizar el gerundio, será viendo a los enemigos, los ataca. Las dos son correctas. ¿Cuál utilizaré? La que me parezca mejor en cada momento. Presente de subjuntivo. Las otras opciones. Causal y concesiva. Causal. El verbo hemos dicho que irá o en presente o en pretérito perfecto de subjuntivo. No puede ir en imperfecto, no puede ir en pluscuamperfecto. Se traduce como una causal normal, es decir, un porque, puesto que, etc. Por ejemplo, puela laeta est cum pater veniat, ¿vale? Tengo aquí un verbo, tercera del singular del presente indicativo, verbo. Tengo aquí el cum nexo y veniat, que es tercera del singular del presente de subjuntivo, de la voz activa. Bien, siempre, repito, me fijo en el modo del verbo de la subordinada, que la marco aquí. ¿Cómo voy a distinguir si es causal o concesiva si el tiempo verbal es el mismo? Pues porque voy a tener un chivato, ¿vale? Un adverbio que me va a hacer de chivato, que lo vemos en las concesivas. Esta no tiene ningún adverbio en la oración principal. Solo tengo puela, que es un nominativo singular femenino sujeto, laeta es un nominativo singular femenino, es un adjetivo, es un atributo, y en la oración subordinada tengo pater, que es nominativo singular masculino, sujeto. Y se me ha olvidado poner el tipo de oración, que es muy importante. Oración subordinada causal, función cc. Traducción. La niña está contenta porque su padre viene. Por último, nos queda el cum como introductor de una oración subordinada concesiva. Bien, como decíamos, el verbo irá en presente o en perfecto de subjuntivo, como la de antes, como la causal. Y en la oración principal, esto es muy importante, suele aparecer algún adverbio que nos puede hacer de chivato, es decir, nos va a indicar que es concesiva. ¿Como cuál? Tamen o atamen, en la oración principal. Se traducirá por un aunque. Entonces, el ejemplo que tenemos es cum sis fortis, tamen non vinces. Tenemos sis como verbo y vinces como verbo. Sis es segunda del singular del presente del subjuntivo del verbo sum, verbo. Y vinces es segundo del singular del futuro de indicativo, futuro imperfecto de indicativo, del verbo vinco. Vale, y el nexo cum, que ya lo tenemos aquí. Vale, marco la oración subordinada. Cum sis fortis. Desde el cum hasta la coma, en este caso. Vale. Puede ser, como es presente de subjuntivo, puede ser concesiva o causal. Si me fijo en la oración principal, que es esta de aquí, tamen non vinces, tengo este tamen adverbio, que hemos dicho que es uno de los que nos actúan de chivatos, que nos están diciendo qué tipo de oración subordinada tengo. Como tengo un tamen, esta es una oración subordinada concesiva. Igual, cc. Non es otro adverbio y fortis es un nominativo singular masculino o femenino, es un adjetivo normal y funciona de atributo. Traducción.
aunque seas fuerte, no vencerás. Y si os fijáis, el tamen ni siquiera lo traduzco. El tamen solo me sirve para indicar que esa oración de cum es concesiva. No es necesario traducirlo. Cualquier duda que os haya quedado, me lo preguntáis. ¿De acuerdo? Por el chat o por donde os apetezca. Vamos a hacer el ejercicio número 2 de este tema, que son 4 oraciones de cum. Hay una de cada. ¿De acuerdo? Intentadlas, por favor, porque esta última semana es muy importante. Un abrazo, chicos. Cuidaos mucho.